¿Quién va a ser el sucesor en el consejo, en los consejeros, en ese consejo que voy a tener ahí para que me guíe? ¿Quién va a ser el sucesor de la propiedad, que es de las acciones, del terreno, de las marcas? ¿Quién va a ser el sucesor de los bienes? ¿Quién va a heredar? Y hay veces que solamente nos centramos en el tema de ser sucesores, de quién me va a suceder a mí, ¿no? ¿Quién va a ser el director? ¿Quién va a ser el otro como yo, que el emprendedor loco ese que se desvela hasta las 3 de la mañana? Y queremos un clon de nosotros. Y a veces nos desviamos un poco en ese pensamiento. Eso lo tenemos que hacer en un plan de sucesión, que ahora les digo de qué se trata. ¿Por qué también deben de transitar las empresas familiares? Transitan porque también hay un grupo de personas que son mis colaboradores, mi equipo de trabajo que se prepara académicamente para que pueda seguir subiendo de nivel y desarrollándose conmigo. A ver, que tantas personas me rodean que realmente están tan preparadas que puedan transitar conmigo, ¿ok? Ya hablamos de plan de sucesión, hablamos de las personas que van a transitar junto conmigo. Tercero, ¿tengo o no tengo un consejo? Un consejo no de compadres y de amigos, sino un consejo verdadero en donde finalmente pueda yo consultar las decisiones de estrategia y de futuro para llegar a donde queremos. Y hay otro tema muy interesante, que es si tengo o no tengo los órganos de gobierno instalados en mi empresa familiar. Le tenemos en ocasiones un poco de como respeto o miedo de ver que efectivamente qué órganos de gobierno pueden acompañarnos o tener ese acompañamiento en el tiempo con nosotros, ¿sí? Y esos órganos de gobierno son el Consejo de Familia, que ahora vamos a ver de qué se trata, es también el Consejo de Administración, la Asamblea de Accionistas y la Asamblea Familiar. Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esto es algo muy importante. A veces obviamos nosotros el tema, perdón, a veces obviamos el tema referente al sistema de capital sociofamiliar. Y esto es tremendamente importante. Nuestro sistema capital sociofamiliar es un conjunto en donde en el centro de nuestra familia se encuentran quienes somos, los valores, las grandes conversaciones que tenemos como familia, como la cultura del esfuerzo, el sentirnos productivos, la cultura de la riqueza, lo que hemos hecho en el tiempo y el esfuerzo mismo que ha llevado. Pero también todo eso ha sido llevado bajo un marco donde hemos arriesgado mucho y también donde hemos tenido una inversión importante y un rendimiento que hemos estado buscando o no, simplemente ocurrió. Ahora bien, nuestra estructura y todo lo que hemos hecho nosotros depende también de un grupo de personas que nos han llevado a hacer una planificación fiscal, una organización de nuestras sociedades y también una planificación con respecto a todo lo que es el derecho civil y la Junta de Accionistas. Ahora, ¿cómo empezamos nosotros este proceso de poder comprender cómo organizarnos, cómo hacer nuestro protocolo familiar, nuestros órganos de gobierno? Nosotros tenemos que partir de poder comprender en qué momento se encuentra la empresa, ¿sí? ¿En qué entorno está? Cuando nosotros empezamos a trabajar con una empresa familiar, hacemos un diagnóstico en el cual podemos señalar qué tipo de familia es, qué momento de vida tiene una familia u otra. ¿Por qué? Porque a veces hasta uno de nuestros grandes amigos y compadres nos dice, es que mira, a mí me funcionó de esta manera. Pero le funciona de esa manera, o le funciona al amigo notario que te da un consejo. ¿Por qué? Porque él ha visto empresas y familias en ciclos diferentes de vida. Por eso es importante poder determinar el ciclo de la familia, el momento que vive, que los papás están grandes, que los papás son jóvenes, que el fundador ya no está, o si está, y también el tipo de industria de donde viene. ¿A qué te dedicas? ¿Qué momento vive esta empresa también? Y el tipo de estructura que tiene, la profesionalización, el tamaño, la tecnología. Y asimismo,
En este momento en el cual hacemos un diagnóstico de la empresa, en donde podemos determinar de dónde viene, también podemos ver las áreas de oportunidad de la familia. En este momento que hacemos un proceso de un diagnóstico de nuestra empresa familiar, nosotros determinamos qué historia tiene esa familia, de dónde viene, ¿sí? ¿Qué momentos está viviendo esa familia? Y con ese diagnóstico nosotros podemos diseñar esta hoja de ruta que se llama la planeación patrimonial. ¿Por qué hacemos una planeación patrimonial con la familia? Lo hacemos para poder determinar qué valores comparten. A ver, vamos a partir del momento en el que vamos a identificarnos nosotros mismos como miembros de una familia y vamos a tener que decir qué sí queremos juntos para el futuro. Hay que tener esas conversaciones valientes. Esas conversaciones valientes ocurren en un consejo de familia. Cuando tú te sientas con tu familia y empiezas a plantear preguntas en ocasiones un poco difíciles, cosas que a lo mejor no te atreves a decir, ¿sí? Porque hay momentos en los que no te atreves a decirles preguntas difíciles a tu misma familia. El valor de tener un asesor que venga y plantee las preguntas y que haga esas preguntas y realmente resuelvan las dudas, ¿sí? Y pongan el tema en la mesa y abramos la conversación de una manera segura, no para polarizar posiciones, sino para acercarlas. Ahí es donde empieza realmente la verdadera comunicación con la familia. Este proceso que vivimos con las familias es muy rico. ¿Por qué es tan rico? Porque finalmente ponemos en la mesa temas importantes. Oye, a ver, mi hijo va a querer o no va a querer sucederme en esto, ¿no? O no se me vaya a ir a Suiza, o mira que ya están en otro país, o lo que fuera. A ver, yo quiero saber la verdad, yo quiero saber quién sigue después de esto. Yo quiero saber si tienen la misma pasión que yo o no. Entonces, tenemos que crear una hoja de ruta donde hacemos la planeación patrimonial y decimos, bueno, este es el patrimonio, pero en valores en que nos identificamos como familia, en misión que queremos hacer, en la propiedad que queremos hacer en el futuro, o qué no queremos hacer en el futuro, ¿sí? Y de ahí hacemos algo que se llama el protocolo familiar, que ahora se los explico. Después del protocolo familiar, que son las reglas que tenemos como familia, con el patrimonio familiar y con la relación de la familia, tenemos también esa planificación y ese plan de sucesión. Con eso cerramos el protocolo y acompañamos todo esto para poder ejecutar todo lo que quede en un protocolo familiar, que ahora les digo qué temas cubre, en una planeación patrimonial. Pero como hace ratito les comentaba, hay un punto muy importante aquí que es, tenemos que entender con quiénes estamos sentados en una familia. ¿A qué me refiero? Comprender las necesidades, las posiciones, los intereses, los motivantes de cada uno de los miembros de la familia. Me vas a decir que no voy a terminar, por Dios. No. Si tú no conoces realmente con quién tú estás viviendo, que son tus hijos o tus sobrinos o quien vaya a sucederte o a quien les vayas a dejar las acciones, entonces no hemos comprendido mucho. Somos muy diferentes, no tiene que coincidir contigo en todo. Entonces, partiendo de que somos diferentes, tenemos que hacer un mapa en donde en nuestro modelo de atención lo que hacemos es poder entender las necesidades de cada uno de ellos y hacer la intervención con la familia. ¿Qué quiere decir hacer la intervención con la familia? Es comprender cómo nos comunicamos. Porque para ti puede tener un valor muy distinto la palabra que yo uso para transitar y para otro me va a decir que, oye, te estás muriendo. A ver, no, transitar para mí es cruzar una calle, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir para ti una cosa y otra? ¿O qué valor le damos a una historia? Entonces, en una conversación rica que tú tienes con un miembro de la familia, donde empiezas a hacer preguntas normales y no tan normales y cosas y temas que quizás no has hablado, empiezan a salir posiciones de intereses, motivantes, que eso es lo que hay que escuchar de cada uno de ellos y poder realmente acercarlos en las posiciones. Aquí lo valioso es acercarse y ver cómo acercarse. Uno de los grandes valores del proceso de poder hacer esto con nosotros es poder tener esas conversaciones valiosas en las cuales vamos a acercarnos para poder tomar acuerdos. ¿Cuándo hay una transición exitosa de una familia empresaria?
cuando hay esos acercamientos. Si tú conversas con muchas de las familias empresarias que lo han logrado, te dicen, empezamos el proceso hace como 10 años, por Dios, ¿no? Ya tenemos tiempo hablando de aquello. Entonces, una de las grandes decisiones es, hoy, hazlo. Comienza tu proceso. No con nosotros, comiencen su proceso. Empiecen conversando de los temas complejos, de los temas sencillos, pero empiecen a hacerlo. Y cuando empiezas a hacer este tipo de conversaciones, empieza a salir, siempre le llamamos el elefante en la sala. Vamos a empezar a hablar de cosas y van a salir conflictos. Los conflictos son normales, por Dios. No conozco una familia que no tenga un conflicto. Todos tenemos problemas. El problema es que no los hablamos. O el problema es que decimos que si los hablamos nos vamos a disgustar más y se va a romper el jarro, ya sabes. Se va a romper esto en 1000 pedazos. A ver, no, al hablarlo, lo que va a suceder es que vamos a visualizar algo que a lo mejor no teníamos en el radar. Y tan no teníamos en el radar que finalmente pasamos años sin discutirlo. A la hora de hablarlo, lo que tenemos que encontrar es el punto en el cual se puedan acercar las posiciones y poder escuchar también el porqué del otro. Y si hay un proceso de perdón o de aceptación, bueno, que suceda. No sucede mágicamente, eso es todo un tiempo para poderlo hacer. Nuestra idea central como firma de consultoría es que las familias cohesionen. Si las familias cohesionan, quiere decir que tenemos la posibilidad de poder transitar. Nuestro modelo de atención está enfocado todo el tiempo a que las familias cohesionen, a que se acerquen, a que puedan hablar y construir una nueva visión, una nueva misión con los valores que les unen, con una historia común. Y nosotros como papás en ocasiones hacemos lo posible por inclusive no individualizar a los hijos. Y esto como familia es súper importante. ¿Qué quiere decir? No, todos trabajando aquí adentro, todos con patrimonio aquí adentro. A ver, tú no me vas a hacer un emprendimiento por otro lado. No. Hoy les vengo a dejar una tarea como padres también. Y es, ¿qué estamos haciendo por tratar de individualizar a los hijos y que tengan patrimonio y que vayan a sus emprendimientos y que no los andemos comparando de unos con otros? Cada hijo es distinto y cada sobrino es diferente, ¿sí? Y puede haber sobrinos muy talentosos también, hasta sobrinos que no son de uno que le llaman sobrinos, pero que los comparamos. Entonces, el tema es que en ocasiones nosotros como papás no hacemos esta cohesión, ¿sale? Y cuando entramos como asesores encontramos familias que no están cohesionadas. ¿Por qué? Porque no hemos trabajado en el tema de los hijos, que eso es muy importante también. Ahora, ¿por qué nos confundimos en ocasiones? ¿Y por qué hay conflictos? Los conflictos ocurren porque los discutimos o en el foro no indicado, que sucede que a veces es el bautismo del nieto, o es la Navidad, o es el Día de Reyes, o es mi aniversario de bodas y vinieron todos, vamos a hablar del tema, ¿no? Y no es así. El tema es que nosotros, si podemos realmente dividir e identificar los roles que cada uno de nosotros tenemos como personas, y podamos también identificar claramente si soy accionista, si soy miembro de una familia, si yo trabajo en la familia, o sea, trabajo en la empresa, si soy 7, ¿no? O 6, que soy dueño, soy todo, ¿no? Yo tengo que identificar muy claramente si soy un 6, cómo hablo, y que no confunda yo los foros, porque yo soy el que confunde la gente. A veces le digo, bueno, el dinero que yo te he mandado, hijo, a la cuenta, bueno, pues es dividendo. Hombre, pero si ni siquiera el muchacho es socio, ¿no? Entonces empiezas a confundir las palabras y por qué ganan unos y otros y no somos claros, no hay transparencia en nuestra comunicación. Entonces, cuando uno empieza a ser transparente en la comunicación, también podemos reorientar la mirada, las percepciones de cada uno de los miembros de la familia. Aquí están los roles. El fundador, la madre, los hijos, las siguientes generaciones, los temidísimos familiares políticos, que son
bueno, todas estas gentes que se pueden encontrar, que son maravillosos y que suman mucho valor a la familia, sin duda. Y luego los equipos de profesionales no familiares. Ese es el 3 que está por acá, ¿no? Pero hay unos que trabajan en la empresa que parecen que son familiares. Vaya, y le hemos dado un poder enorme, ¿no? Entonces, hay que ver desde qué momento estamos hablando a cada uno de ellos y desde qué foro, para poder identificar con claridad cuál es mi posición y poder identificar el futuro juntos. Esta sí les recomiendo que le tomen foto y yo me quito, ¿sale? Esa es la especialidad de empresas familiares en una gráfica, ¿ok? Yo se los voy a explicar. Tenemos un consejo de familia que está hasta arriba. Ese consejo de familia es un consejo donde se reúne toda la familia. La familia que va a ser el día de mañana la que va a heredar, para que me comprendan en corto, ¿no? Luego tienes abajo una oficina de familia y un director de una oficina de familia. Y luego una asamblea familiar, que son todos los demás. Ahí van hasta los yernos y todo esto. Y el consejo de familia es el que va a regular la relación de la familia con el patrimonio. A la izquierda vas a encontrar todo aquello que tú has formado, ¿sí? La empresa que te está dando el día de hoy los rendimientos, los dineros. Que tengo un rancho, el rancho va acá abajo, ¿sale? Acá abajo, en la inmobiliaria, acá va el rancho. Tengo unos departamentos en renta, aquí van abajo. Entonces, en esa oficina de familia que puse ahí, esa oficina de familia, en los patrimonios muy grandes o medianamente grandes, se llevan en un lugar aparte, ¿sale? Y se individualiza de esa manera. Se saca de la empresa familiar, porque normalmente confundimos también en la misma empresa familiar, el mismo contador me lleva los recibos de la renta del departamento que tengo no sé dónde. Entonces, aquí hemos dividido el patrimonio. Para acá, en la oficina de familia, todo aquel patrimonio que ha salido de la empresa familiar, ¿ok? Y luego, el consejo de familia es este. Es el órgano de gobierno donde la familia se reúne y planea para el futuro y se cohesiona, conserva y busca soluciones. Se define la visión conjunta para el futuro sobre un patrimonio común, diseñando así un plan estratégico familiar. Decimos que queremos como familia, cómo lo realizamos hoy, cómo lo haremos en el futuro. Definimos también quién lo va a gestionar, quién va a hacer la gestión, quién va a ser el líder, que es otra cosa. ¿Sale? Quien gestiona es uno, quien lidera es otro. A veces lo encontramos esas dos funciones en una sola persona, pero aquí lo definimos. Definimos en consenso. Un consenso es mejor que una votación. En el Consejo de Familia sí. Entonces buscamos el consenso para poder gestionar el patrimonio, liderarlo hacia la siguiente generación. Definimos nuestra relación como familia, dictamos las reglas de convivencia entre nosotros y con el patrimonio. ¿Por qué hay un beneficio? Uno de los más grandes beneficios del Consejo de Familia, ¿saben cuál es? Es el mismo foro. Si tú tienes un foro fuerte de un Consejo de Familia, donde realmente llevas una agenda, ¿sí? Llevas un ritmo de trabajo, le das seguimiento a los acuerdos, seriamente funciona, la familia empresaria transita. Es un espacio, como dice ahí, para revisar los temas familiares que se relacionan con la gestión de la empresa y simultáneamente separa los temas familiares de los negocios. Eso es muy importante. ¿Qué preguntas son las que soluciona? Estas son las preguntas que tenemos que solucionar ahí. ¿Qué trato va a haber entre nosotros? ¿Cómo se toman las decisiones en el patrimonio? ¿Cómo tomamos las decisiones en la familia y sobre la cual van a afectarle en el futuro? ¿Cómo y cuándo vamos a comunicarnos? ¿Esperaremos otros 2 años para hacerlo? ¿Hablaremos o no del conflicto? Trabajar en nuestro modelo de comunicación, como familia, como papás, como hermanos, primos. ¿Cuál es nuestro modelo de liderazgo? O el liderazgo compartido. ¿Y qué facultades van a tener para el futuro? Los directivos y las personas que gestionan o vayan a ser líderes de alguna de las áreas del patrimonio. ¿Cuál es el plan de sucesión de los roles estratégicos?
¿Cuál es el plan de sucesión sobre las propiedades? Que era lo que comentábamos hace rato. ¿En qué momento me voy a retirar? Vaya, esa es una de las preguntas más difíciles. ¿Y cómo estoy formando a mis sucesores? O al menos ¿tengo sucesores o no? El Consejo de Familia, ese órgano que vimos hace rato, ese es el encargado de hacer el protocolo familiar. Ese protocolo familiar es un protocolo, es un grupo de reglas en donde hablamos de historia, de valores, de tradición, de cultura. ¿Y por qué hablamos de eso en un principio, en un protocolo familiar que redactamos? Simplemente hablamos de ello porque, uno, tienen que conocer de dónde venimos. Nuestros sucesores tienen que amar la historia de dónde venimos. Y luego de ahí hablamos también de un patrimonio. Hablamos del patrimonio que tenemos. Hablamos de la manera en la cual vamos a manejar los fondos el día de mañana. Y lo hablamos con los hermanos y lo hablamos como los papás, que son los que hicieron este gran patrimonio, con ellos, reunidos. Porque si tú no diseñas una sucesión y unas reglas en conjunto o las diseñas en la soledad, jamás se va a enterar del por qué fue así tu sucesor. Y ese sucesor necesita muchas explicaciones y el momento para darlas es cuando uno está vivo, para empezar. Y con el fin de garantizar la continuidad de la empresa y la permanencia bajo el control familiar en un contexto de armonía y de consensos familiares. Así es como se redacta un protocolo familiar. Debe de generar armonía. Lo que vayamos a poner como regla debe de generar esa armonía y esa transición. El protocolo, entonces, en resumen, es el documento que tiene una anticipación a cualquier desaveniencia futura. Fija las reglas que van a aplicar a las relaciones familiares. Su elaboración exige la colaboración de todos los miembros implicados. Tiene revisiones, se revisa normalmente cada 2 años y contempla situaciones que previsiblemente pueden plantearse en el futuro en el ámbito de las relaciones familiares y darles una solución cuando esto suceda. Y la sucesión, voy a hablar de la sucesión brevemente. La sucesión es en el ámbito o patrimonial o de roles y funciones. ¿Ok? Hablar de cualquiera de las dos es tremendamente valioso y tiene uno que ser muy valiente para hablar del momento en el que te vas a ir. Pero eso es lo único que seguro que tenemos, todos nos vamos a ir. Pero el tema ahí es cómo lo hablamos. Y estas son las preguntas básicas que tuviéramos que estar haciendo. ¿Tengo un plan para retirarme? Esta es una conversación contigo, No necesitas más que una hoja de papel y realmente una tardecita para sentarte y empezar a hacerlo. Dice, ¿tengo un plan para retirarme? ¿Cuándo me debo de ir? Del rol de director, estoy hablando del rol de yo sigo liderando mi empresa, de ese rol. ¿Cuándo me debo de ir? ¿Quién va a tomar mi lugar? ¿Será alguien de mi familia o será alguien externo que yo traiga? ¿Concursar este puesto? ¿Debo de formar a mis hijos o a mis sucesores, a mis sobrinos, a quien vaya a ser? ¿Los debo de formar como consejeros o como directivos? Es más, esta es una de las preguntas más valiosas. ¿Estoy entrenando a alguien para que tome mi lugar o este lugar? ¿Soy generoso con mi conocimiento o no? Lo que yo estoy aprendiendo es para mí, para toda la vida y nada más, y no lo comparto. Y los he formado más allá de la academia. Tienen coaching, mis hijos, los estoy desarrollando como para que no realmente sean directores, a lo mejor, pero sí muy buenos consejeros. Es más, los estoy formando como dueños. Porque muchos de nosotros decimos, bueno, pero no tiene nada que ver, no pasa nada. Ellos están allá trabajando en otra empresa, en una empresa muy grande, mis hijos y todo, y no están aquí conmigo. Pero los estoy formando para ser dueños. Porque ni modo que se lo vayamos a dejar a alguien más, ¿no? ¿Los estoy formando o no? Hoy ser dueño es una de las responsabilidades más fuertes que tiene este país como mexicanos. Tenemos que tener la gran responsabilidad de preservar las plazas de empleo y de preservar también esa planta productiva para que siga dando este beneficio tan enorme a un país tan querido como el de nosotros. Ahora bien, les he hablado acerca de la empresa porque
Luego también es el quinto hermano. A veces la empresa es el quinto hermano. Bueno, ahí está, pero me robó mi papá, ¿no? Nunca lo vi. Entonces, yo quiero saber también si le hemos hablado de la empresa o qué historia conoce de la empresa, porque a lo mejor conoce la telenovela incorrecta, ¿no? Entonces, esa es una parte. Las conclusiones. Y voy a pasar el micrófono para preguntas, ¿sale? Y me quedo aquí al fondo también para seguir contestando las que tengan, con muchísimo gusto. Tener un plan de sucesión claro y socializado es uno de los grandes deberes de nosotros. Acuérdense, hacer el plan de sucesión, pero este plan de sucesión no debe de ser en lo privado, debe de ser en lo público. ¿Qué quiere decir? Que te sientes conmigo, que lo platiquemos, que lo hagamos juntos. Tener una comunicación clara y constante con los miembros de la familia quiere decir que no me voy a tardar años o meses en hablar de un tema que realmente me molesta. ¿Sale? Es tener el valor de poderlo hablar con alguien a lo mejor a un lado y poder conversar de ello sin creer que se va a explotar el mundo y que va a causar un gran conflicto. No. Por eso no lo hablamos, porque nosotros no lo vemos posible, porque tenemos una barrera. Pero cuando uno ya se quita esa barrera, las cosas suceden. Y créanme que para eso somos muy buenos. Tener una familia cohesionada hará la resonancia en la empresa familiar, en su gobierno en general y también en la gestión del patrimonio. Eso quiere decir que si tú trabajas en la unión de tu familia, en la unión de una familia comunicada, formada, con una visión común, con valores similares y de alguna manera que tengas un muy buen gobierno, que tengas un muy buen consejo consultivo en tu empresa, que te acompañe, que tengas un consejo de familia en donde realmente se hablen los temas y que también puedas tener una sucesión clara, que quiere decir reglas muy claras para el manejo del patrimonio y la transparencia de ese patrimonio, y hijos que tengan realmente un espíritu de emprendedores, un gran espíritu de seguir adelante. Entonces tu sucesión no tiene por qué no ser. Sí puede ser. Y sí es posible. Y sí lo hemos hecho, ¿sí? Tener un consejo familiar instalado que hable de todos esos elefantes blancos que tenemos y que nada más reubicamos en nuestra vida y en nuestra mente. Y tener un protocolo familiar que son las reglas. Y las reglas las hicimos en ese consejo de familia. Dense esta oportunidad de conocer el proceso, que es muy rico, es muy bueno, y sí hay que hacerlo. Y si esto lo haces realmente, tienes un éxito asegurado. Soy Oralia Canepa, es un gusto estar hablando con ustedes en esta tarde y compartiendo un poquito. Y les paso el micrófono porque pues, la plática la hacen ustedes con sus preguntas, ¿sí? Les paso un micrófono. Wendy. Hola, buenas tardes. Ajá. Antes de pasarles el micrófono, les agradecemos que hayan acudido a la plática que dio la contadora Canepa. Les pasé por ahí una tarjetita. En esa tarjetita pueden contactarnos y a quien guste le podemos hacer llegar la presentación. Si gustan, paso el micrófono a quien tenga alguna duda. Gracias. Se vale de todo tipo de preguntas. ¿Sí? Dudas. Hola, buenas tardes. Hola. Pues mi duda va de, hay como una regla general Ajá. para integrar más familiares a la empresa, o sea, familiares tal vez más lejanos, si somos en el contexto de que somos pues matrimonio, por decir, mis papás y yo, por ejemplo. O sea, ¿hay alguna regla de que no, sabes que no integres a más primos, tíos o depende mucho de cada caso y situación o cómo se maneja ese tipo de cosas? Por integrar, hablas de integrar para que dirijan, para que sean dueños, para... No, como empleados, con puestos de trabajo. Bueno, te voy a decir algo, tienes que tener al mejor personal que puedas pagar y a los más talentosos. No necesariamente que sean familia, porque a veces no son ni familia. ¿Quién debe de estar en la empresa familiar? En la empresa familiar, nada más vamos a redondear algo. La empresa familiar no es una agencia de colocaciones. Esa es la primera cosa que hay que resolver. Porque muchas veces uno va dando empleo y empleo, más que por una compensación que yo hago como papá, ¿no?
mira que necesita un empleo, tu primo no sé quién. Luis necesita un empleo. Entonces ya estás hablando de un tema de compensación emocional mía, con un tema de culpa o de deber ser, donde le tengo que dar un empleo a alguien. No, tienen que estar ahí los mejores que puedan operar ese patrimonio para hacerte no solamente más rico, ¿no? El tema no es hacerte millonario, que bueno que si la empresa lo da, ¿verdad? Sin duda, pero es el tema es de qué manera integro este grupo de personas tremendamente profesionales que pueden hacer realidad mi sueño de emprendimiento. Entonces, ahí es donde hay que enfocarse. No necesariamente en el otro. Pues a lo mejor también puede haber un primo muy talentoso que mira que se lo va a robar a alguien más. Y hemos visto familias donde se van de CEOs de otras empresas y están con otras familias, por Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo no lo detectamos nosotros? Y fíjate que para eso, ¿tu nombre cuál es? Diego Quiroga. Diego. Y fíjate, Diego, ahí hay un reto enorme, es hagamos una banca de talento de los familiares que tenemos que pudiéramos echar mano. Oye, fulanito ha trabajado en un consejo muy brillante y mira que, pues tráetelo de consejero, a lo mejor nos pueda funcionar aquí. Oye, este es mi perfil de consejero, él encaja en esto, bueno, pues se te lo traes. Entonces, sí tenemos que detectar con mucha claridad como para qué lo queremos, para operar, para el consejo, y tener una banca de talento es muy bueno. Y no tenerle miedo a eso, Diego, pero decirlo es el cómo lo comunicamos. Mira, estamos haciendo una banca de talento donde podemos echar mano de ciertas personas que tengan el perfil. Y algunas familias inclusive hasta los forman y los desarrollan en el tiempo para que el día de mañana sean consejeros y no necesariamente son dueños. Eso es algo interesante, ¿sí? Pero es muy buena tu pregunta. Espero haberla contestado. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y pues me imagino que para el plan de sucesión, pues nos pueden dar consultoría o hay algún Sí, claro. tema. Claro que sí. Porque pues la verdad muchas veces no, o sea, ni los dueños pues tienen conocimiento de todo esto, ¿no? Y pues menos los que estamos abajo. Claro, hasta hace poco se incluyó académicamente como cátedra en algunas universidades clases de empresas familiares y se me hizo un desatino. Hace 30 años cuando yo me gradué, esto estaba como el programa emprendedor del TEC de Monterrey, ¿no? A mí me tocó lo primero que se hacía y no había realmente educación en esto. La educación en esto ha sido formada desde los 80s en Estados Unidos y en España principalmente y en los 90s en Estados Unidos con mayor fortaleza. No hay tanto tiempo de educación en esto, por así decirlo, ¿no? Pero el plan de sucesión inicia realmente con el protocolo familiar, poniendo las reglas claras con lo que hay hoy. Y de poner las reglas claras con lo que hay hoy, con la gestión de cómo llevo este patrimonio, cómo lo hago, qué patrimonio es, porque a veces dices, es que este no está incluido, vale, porque no me había enterado, ¿no? Entonces, pongamos claro qué patrimonio es, cómo lo gestionamos, cómo operamos esas tesorerías y qué beneficios tenemos y qué queremos hacer en el futuro con esto. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en esto, en este plan estratégico familiar y en este protocolo, entonces podemos decir, ¿qué va a suceder en el futuro? Oye, ¿qué estoy buscando? Bueno, tengo que empezar a formar un director, tengo que tengo que conseguir un presidente, un consejo, lo tengo que poner un consejo consultivo porque no lo tengo. Y de ahí empiezas ya a hacer el plan paso por paso. La base es que tú hagas tu protocolo familiar. Y antes de hacerlo, hay que hacer 2 pasos antes. Un diagnóstico de la familia, ver dónde está la familia, dónde está la empresa familiar, y luego entrarle al tema del plan estratégico familiar, que es con lo que tenemos, qué queremos hacer. Y qué le toca a la familia resolver, qué le toca a la empresa resolver, y qué le toca a papá o a mamá resolver con un notario, con un fideicomiso, con algo, ¿sale? Que le dé realmente jurídicamente la validez en el tiempo. Espero haber explicado eso y no haber enredado tanto. Sí, no, muchas gracias. Digo, pensando en que eso es, pues es lo más difícil, ¿no? O sea, sí lo es. Porque pues si somos 2 hermanos y hay cierto número de propiedades o hay acciones en la empresa, pues es como que luego los dueños no pueden, o sea, se les dificulta mucho como decidir y anticipadamente de que, pues para ti va a ser esto, para ti esto, ¿verdad? O sea, va a ser muy, muy difícil, pero bueno, pues es algo que se tiene que hacer, ¿no? Porque si no pasa mucho el tiempo y no se establece nada y pues es cuenta que queda
en el aire, ¿no? Sí, así es. Jurídicamente es difícil y en lo que muchas veces tenemos que trabajar desde antes es en la relación de los hermanos, en el cómo hago que ese equipo de hermanos funcione y trabaje juntos de una manera exitosa, donde no digan es que es para uno y para otro, ¿no? No, yo trabajé para todos. Entonces, ¿cómo hago que sí funcione la relación cohesionada de hermanos para que puedan gestionar el futuro juntos? Ese es el tema. El tema es cómo lo resolvemos. ¿Okay? Y créeme que sí tenemos muchas experiencias exitosas en ese sentido. Y si te vengo y te lo hablo el día de hoy, y te lo hablo convencida, es porque es un proceso y es un método. Si tú aplicas el método, funciona, ¿no? Si tú hablas con un triatlonista, ¿sí? Y te dice todo lo que ha hecho y platicas con otro, hacen cosas muy similares, hay un método. Entonces, esto es un método, ¿sí? Y si lo haces y lo juegas de esa manera y lo haces de la manera que te estoy comentando, sí funciona, ¿sí? O funciona o se rompe. Normalmente yo no he tenido y no hemos tenido muchos casos en los que se rompa, ¿no? Pero si se rompe hay otros factores distintos, ¿sale? Que también es bueno saberlo desde antes y nos vamos a dar cuenta de ello. Pero bueno, el tema es el éxito. Diego, muchas gracias. Una pregunta por acá tengo. Hay otra atrás. Ok, sí, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, Mi nombre es Asael Fuentes. Tengo una pregunta. Asael. Asael Fuentes, servidor. Ajá, En su experiencia, ajá, ¿cómo se debe de lidiar la transición donde el propietario, en este caso los padres, ajá. lo van heredando a los hijos? En el lapso que dure esa pues, pase de estafeta, pues, no sé si me explique, en el sentido de él va a seguir tomando decisiones, van a empezar a tomar decisiones los hijos, el tiempo que dure, no sé, dura 1 año, 2 años, 3 años esa transición, Sí, pues el negocio y la empresa tiene que seguir operando, claro. pero en esa toma de decisiones, ¿cómo lidiar en esa transición? Normalmente, gracias por esa Gracias. pregunta, Sael. Normalmente son 5 años, de un director 1 a un director 2, vamos a suponer de mi papá a mí, ¿no? Son 5 años en los cuales hay un plan de entrenamiento para ir soltando el mando. Y en esos 5 años yo me tengo que ir preparando como directora. A lo mejor me falta una maestría, a lo mejor me falta irme al IPADE, no sé. A lo mejor me falta irme a un curso de operaciones o de fabricación de lo que hacemos. Y en ese sentido yo me voy preparando, yo sucesor. Pero también voy compartiendo decisiones. No quiere decir que le metas el escritorio a tu hijo ahí mismo, no lo vayan a hacer, ¿eh? Ahí mismo en la oficina mía, que para que vean cómo yo lo hago las cosas, que sí funciona, pero eso no da una individualidad de lo que hablamos hace rato, ¿sabes? Entonces, es ir teniendo un plan de qué funciones voy a ir yo delegando en él, en el tiempo, en 5 años. Y yo quiero que los vean trabajando 5 años, ¿por qué? Mira, porque en 5 años te va a tocar un año muy bueno, un año caótico, te va a tocar cambio de gobierno, te va a tocar también, que fíjate que ahora que nos pusieron un arancel horrible, ¿no? Y yo exporto. A ver, quiero que viva contigo todo eso y que le digas tú cómo lo has resuelto en el tiempo. Entonces, ¿cómo le paso una experiencia tan rica a mi sucesor, que puede ser mi hijo o un sobrino o alguien más, de todo lo que he vivido y que ha hecho que esta empresa esté grande? Entonces, son 5 años. Igualmente, si hablamos en el consejo, si hablamos de un presidente de un consejo, o voy a ser consejero y luego brinco presidente, son los mismos 5 años o 6. Necesitamos que les pase varias cosas y que tengan esa experiencia. Y es un plan que haces con el tiempo. Por eso, después de hacer tus reglas muy claras, tu diagnóstico, tu plan estratégico familiar, tu protocolo, haces el plan de sucesión como una conclusión de todo lo que has visto como el futuro de tu empresa. Ahí es donde lo diseñas, ¿sale? Pero cómo a veces diseñamos cosas sin antes consultarle a las personas y no sabemos si ellos también quieren hacer eso con nosotros o no. Por eso hablo de que el proceso tiene que ser algo que se haga de manera conjunta con la familia, para que lo comprendan, para que también estén involucrados y emocionados con hacerlo. ¿Sí? Sí le contesté a hacer, sí. Aquí hay una pregunta aquí adelante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Cárdenas. David, gracias. Y mi duda es, ¿el consejo familiar tiene que estar al tanto de, ¿cómo se dice? El testamento en este caso de los accionistas?
Vamos a suponer que los papás son los accionistas. Voy a poner el ejemplo, a ver si más o menos va por ahí. Entonces, el consejo de familia debe de saber cómo van a quedar las cosas en el futuro. A ver, al final del protocolo, una vez que ya dijimos qué reglas son, nosotros hacemos le llamamos homologar lo que vengan en las reglas, ¿sí? En un testamento, en unos acuerdos societarios o en unos estatutos de una sociedad o en un fideicomiso. Las reglas que yo pongo en el protocolo puede decir, a ver, nadie va a heredar que no lleve el apellido Martínez González o que sea hijos de nosotros registrado de, me puedes decir eso, ¿sí? Entonces, mi testamento debería de decir que yo no puedo heredar las acciones, que yo ya soy accionista, vamos a suponer, más que en las personas que yo dije. Y entonces en el consejo de familia donde está mi papá, mi mamá y 3 hermanos que somos la empresa y que gestionamos y todo esto, ventilamos ahí el testamento. Sí lo hacemos y lo hacemos hasta el final. Pero yo te voy a decir algo más. Mira, David, si la acción que vas a hacer va a cohesionar a la familia y ya trabajé antes en las emociones y ya trabajé antes en la relación con mi familia, naturalmente lo vas a dar a conocer en el consejo de familia. Porque a veces uno no lo quiere decir o no lo quieres hacer porque dice, se me va a echar encima con todo y todo. Me van a aventar cacerolas aquí, ¿sale? Y por eso no lo hago. Siento que voy a dividir a la gente. Entonces, por eso, a la familia, por eso no lo hago. A veces es así. Pero normalmente ya que terminas tu protocolo, tus reglas muy claritas, las homologas y dices, me voy a un testamento. A ver, va a quedar así. O un acuerdo de accionistas, porque a lo mejor dices, oye, yo quiero que me den una pensión, aunque opere mi hijo o mi hija, pero que estén obligados a pasarme mi sueldo de por vida, porque estos canijos me van a estar operando y no me van a pasar ni un peso. Ah, bueno, lo dejo en un acuerdo de accionistas y ahí lo homologo y lo hago jurídicamente viable, ¿sale? Entonces, sí hay que perderle a lo mejor un poquito, el respeto que uno le tiene a abrirlo. Es más, le puedo asegurar, David, que solo la tercera parte de los que están aquí sentados tienen testamento. Les invito a cervezas. Se va a llenar, ¿sí? Pero si no tenemos testamento, le tenemos un miedo al tema de, bueno, somos inmortales, ¿verdad? Tenemos un grupo de inmortales fuertes aquí. Ya está. Acá de este lado. Muchísimas gracias. Gracias, David, por la pregunta. Órale, buenas tardes. Buenas Servidor Gerardo de la Rosa. Gerardo, gracias. Yo inicié mi primer proyecto de negocio en el 2012 ¿Qué? por cuestión de la mamá de mis hijos tenía un empleo donde pues, había amenazas, salía afuera de viaje. Oh, ajá, Entonces le pedí, oye, vente a trabajar conmigo. ajá. De ahí posteriormente deriva un divorcio Sí. por cuestión de no compaginar, yo creo, proyectos. Ajá. Es difícil trabajar con la pareja. Vuelvo a hacer vida, Ajá. me vuelvo a casar este año y mi esposa actual así Felicidades. como que, pues vamos a entrarle en otro proyecto de negocio. Ajá. Estoy el primero en ese proceso de involucrar y pasarlo la estafeta a mi hija. Tiene 19 años, la mayor, de mi primer matrimonio. Y si es complicado, o sea, llevar 2 proyectos a la par, y ir cediendo, sobre todo el poder ceder la delegación de responsabilidades y todo lo que lleva. ¿Qué sugieres? ¿Cómo se tiene que alinear ahora al involucrar también a mi esposa? Oye, a mi esposa, así como que cuáles son los límites o cómo se tiene que hablar para poder formar bien un negocio. Ok, pero ¿quieres entonces que tu hija de tu primer matrimonio de 19 años esté Ya está involucrándose En en el- el primer negocio. en el primer negocio? Sí. Ok, ajá. Y es así, de mi parte es así como que el primer negocio que se quede para mis hijos. Ah, para el del primer matrimonio. Así Ajá, es. ok. En el segundo no creo tener hijos, Ajá. pero sí es así como que pues quiero construir algo con ella. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las reglas o bases así que sugieres? Digo, al final de cuentas ambos inician como negocio familiar.
Claro, digamos, hay que ser muy claros en la relación de familia. ¿Sale? Por eso hacemos diagnósticos antes, Gerardo. Y decimos, en el diagnóstico decimos, bueno, qué tan posible o no posible será que el día de mañana las dos familias convivan. Hay familias que sí conviven todos, ¿eh? Y es bien interesante. Pero cuando puedan llegar a tener diferencias irreconciliables que no puedan ser, entonces tendrían que o ser operados por directivos independientes y tener un consejo independiente que opere todo el patrimonio de manera conjunta. No sé si fue trabalenguas, ¿sí? ¿Sí se entendió? ¿Sí? O realmente sí en el ente A, que en el primer matrimonio, en la familia 1, ¿sale? Ahí ser muy claros en las reglas de la transición patrimonial. Es decir, cuándo van a ser dueños, por qué van a ser dueños. 2, cuándo van a ser directores y cuándo van a operar y qué facultades van a tener. Con los hijos, Gerardo, hay que ser muy claros y no confundirlos. Y decirle, a ver, tú vas a ganar tanto por hacer esto y tu horario de trabajo es de aquí a allá. Y tu KPI, como yo te voy a medir, por así decirlo, es si esto y esto sucede, yo te doy un bono de tanto. Funcionan muy bien los sueldos fijos con una parte interesante variable, ¿no? Que les dé hambre. Yo siempre no digo que les dé hambre de que se vayan, pero que sí les dé el hambre del emprendimiento. A los hijos hay que formarlos para que emprendan y para que realmente tengan esa hambre de querer más y de ser grande y de sentirse dueños, ¿sale? Puedes darles acciones en el futuro sin duda con una calidad que pues no votan, no soy vota, no, hay diferentes tipos de acciones también. Pero en el tema de la transición, que es lo que quiero contestarte ahí de cómo le hago y qué límites pongo, cuando tú invites a un hijo a un puesto de responsabilidad mayor, normalmente les pones facultades y dices, a ver, tú puedes decidir de aquí a acá, ¿ok? ¿Cómo le vas a hacer? Siendo muy claro de su proceso de desarrollo en el tiempo y de la transición, que era lo que hablábamos ahorita con Asael. Decía, oye, ¿cómo le hago? Bueno, vamos a poner, si va a ser una transición pura a un puesto, por decir, si tu primera esposa va a delegar ese puesto en tu hija, vamos a suponer, ¿no? ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Con qué límites? Ahora, también ser muy claro en el tema de propiedad. ¿Queremos que los dos entes coexistan, sí o no, en el tema de propiedad? Muy buena la pregunta, ¿no? O no sé si por ahí va tu pregunta también. Digo, prácticamente es mío, Ajá. ya la mamá de ella Ajá. no está involucrada en nada de negocio. Ok, pero ella está dirigiendo esa otra entidad. Tampoco, ok. No, o sea, de cuenta, yo me lo Ajá. quedo, ella nos dividimos, ella se fue con un negocio que Ok. nada que ver, Ajá. y mi hija se queda conmigo y Ok, en esta otra, ok. Y ahora, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, o sea, cómo irle cediendo las responsabilidades y que el equipo que hay de coordinadores pues realmente la vean como autoridad, porque si la ven así como que, la hija de Gerardo, ajá. sino que la vean tipo un Gerardo. Ok, exacto. O sea, ¿cómo creo la ascendencia con el grupo de colaboradores? Ok, ahí hay que hacer un plan en el cual se pueda hacer una formación para ella y para que realmente te alcance, ¿sale? Y empezarla a invitar a juntas es importante, pero hay que saber qué puesto desempeña tu hija. ¿Cómo se llama tu hija? Sujei. Bueno, entonces hay que decir, Sujei tiene este puesto, ¿sí? Y decir el nombre del puesto, qué puesto es. Y hasta dónde puede decidir ella. Y ser clara con ella cuánto va a ganar, por cierto. Sí, cuánto va a ganar, cuál es su horario, qué responsabilidades y qué facultades va a tener. Y hasta dónde puede decidir. ¿Ok? Y decir que tienes un plan tú de sucesión y que estás hablando ya de un plan de sucesión de 6 años o de 7 años o de 5 años. No es que yo me vaya a borrar totalmente del planeta, ¿verdad? Pero también le creo un compromiso a Sujei. De decir, no, bueno, esto es una decisión de vida. Yo sí me voy a quedar aquí 5 años. ¿Sale? No es así como que de ratito, ¿no? Y todo. No. Le creas una responsabilidad. Más allá de la responsabilidad, a mí me encanta hablar de compromisos. O sea, que realmente tienes el compromiso. Y me voy a quedar aquí. ¿Y por qué? Porque creo que esto es parte de mi vida. Es que mi vida es esto. Y cuando un hijo te dice, es que mi vida es esto, yo aquí sí me veo. Padrísimo. Qué bueno que lo ha dicho, ¿no? La cosa es que lo diga. Porque hoy en día, bueno, están un ratito y ya no me gustó y luego se me van. Y entonces, que caray, entonces yo me iba en 5 años, pero ya no voy a ir a jugar golf allá dentro de 5 años, ¿no? O se les ocurre irse de vacaciones de repente. Ándale, pues me voy a ir con la amiga 15 días a Cancún, ¿no?
Y dices tú, ¿y pues dónde vienen las vacaciones de 15 días en Cancún? Espérame, si estamos en temporada alta, estamos en friega, ¿no? Entonces, que te entiendan eso es difícil, pero primero hay esa gran conversación con Sujei de sentarte, Gerardo, y decir, a ver, hija, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Tú sí te ves aquí, ¿verdad? Y hacerle un plan de vida y carrera a ella. Y ahí en ese plan de vida y carrera, igual y la mantenemos o la perdemos, ojo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí hay que ver qué quiere. Y hay que darle la libertad. Dueña va a ser, porque el día de mañana va a ser dueña, ¿no? Entonces, hay que entrenar esos grandes dueños. Y hay un plan para poder entrenar a un dueño. Entonces, ¿qué es? Primero, acercarla. Si no va a operar la empresa, porque a lo mejor no va a operar, sí invitarla a los consejos y decir, a ver, mira, vamos a hacer un consejo bien chiquito así, sencillo, un estado de resultados, un flujo de efectivo. Vamos a hacer nuestro flujo de efectivo, nuestro estado de resultados, dónde estamos parados, qué decisiones vienen, qué clientes buenos, grandes vienen el día de mañana, qué proyectos hay, en qué voy a invertir, si me voy a ir allá con un banco a que me preste porque la máquina, porque voy a exportar y ando bien loco, yo quiero exportar. Entonces, que viva la experiencia en consejo, ella, de poder trabajar ahí y poder comprender qué decisiones tomas tú como dueño. Yo tengo que entrenar a ganar un dueño sí o sí, porque va a ser dueño, no quiero que vaya a vender esto, por Dios, es un gran negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo hago que tenga esa responsabilidad de conservar las plazas de empleo, de seguir invirtiendo? Entonces, crear un consejo puede ser también una solución chiquito con tu gente, es un consejo directivo, vas a dar resultados y todo, pero poder realmente ventilar esto y con las ideas de todo ese consejo directivo comenzar y sentar a los hijos y ser transparentes y decir sí deja o no deja, ¿no? Que conozcan, porque luego si no nos toca sacar a las viudas de la casa, es triste y a la vez es retador, ¿eh? Tenemos un caso muy hermoso en una ciudad en donde así sucedió y hoy día la empresa está vendiendo mucho más que cuando vivía el señor. ¿Qué pasó? Yo siento que se llama orden y se llama consejo consultivo y se llama atrevernos realmente a crecer y a perder el miedo a hacer las cosas y a escucharnos con mucho valor. Entonces sí o sí, Sujei tiene que ser dueña, entonces tenemos que formarla como dueña. Y dos, tenemos que formarla también para que tome ese puesto de sucesión, si ella, después de hacer un plan de vida y carrera, te dice que sí quiere, porque hay que respetar la libertad también de ellos. Pero lo que no se vale es no hacer nada, eso sí no se vale, hay que hacer algo, ¿sí? Y ese algo es eso. Ay, Gerardo, espero haber... Muchas gracias. Ahora sí vas a pensar en el fin de semana largo bastante, ya te mandé con tarea. Pero creo que Sujei va a hacerlo muy bien, porque ya la has traído, que eso es uno de los puntos más importantes, que a veces los papás ni los traen, dicen, ¿para qué le digo? ¿No? Y qué bueno que ha venido, qué bueno. No sé, ¿tenemos chance para una última pregunta? No. Yo me quedo aquí al final, por si alguien no quiso decir su pregunta por aquí, me quedo aquí al final. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Gracias. Por la charla que nos acabas de compartir. Gracias a todos los asistentes. Agradecemos, nos apoyen contestando la encuesta en el QR que a continuación va a aparecer en pantalla. Lo pueden hacer por medio de la app de Expopime o bien dando clic a la charla que acabamos de escuchar. También los invitamos a consultar las conferencias que estarán por el resto del día y a darle un recorrido al piso de exposiciones. Muchísimas gracias. Disculpa. También te hacemos entrega del siguiente reconocimiento, esto a nombre del comité organizador de Expopime. Muchísimas gracias, Oralia. Muchísimas gracias a CAINTRA, muchísimas gracias a Expopime y a todo el foro que el día de hoy nos dio la gran oportunidad de compartir. Muchísimas gracias. Un gusto. Buen día a todos.